Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Muy bien. Beatriz, Cristian, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, ingeniero, lo escuchamos. Muy bien. Cristian, Este día vamos a tratar de entender un poquito algo que de alguna manera ustedes ya utilizan, ya saben, y es que vamos a aprender a conocer un poco cómo es la estructura de una carta tanto informal como formal, y a la vez pues vamos a aprender también cómo estructurarla ya en lo que sería el editor de texto que es Word. También, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver si les puedo proporcionar un sitio donde ustedes pueden descargar ya plantillas. Y si no, pues yo me comprometo a posteriormente mandarles un enlace del sitio donde ustedes pueden descargar plantillas para que puedan elaborarlas. El objetivo de esta clase como tal es proporcionarles a ustedes en el entendido de que sepan diferenciar cuál es la estructura de una carta, digamos, de tipo formal y una informal. Kaylin, ¿alguna vez ha elaborado una carta? sí, ingeniero. Ok. ¿Qué es lo primero que le colocamos a una carta, Beatriz? Nunca he elaborado una, ingeniero, pero me imagino que ese es el saludo. El saludo, ¿ok? Cristian. Cristian no está en clase. Presente, profe. ¿Qué sería lo primero que escribimos a la hora de elaborar una carta? Sería la fecha, La fecha, muy bien, correcto. luego ¿Qué más? ¿Qué el más? Sí, diga. de quién y para quién va. Ok. Kaylin, ¿qué otra parte llevaría la carta? La dirección, La dirección, correcto, muy bien. Muy bien, entonces más o menos tenemos la idea de lo que es una carta y de las partes que la componen. Entonces ahora vamos a ver ya de una forma más ordenada cuáles son las partes que debería de tener una carta de acuerdo a una estructura básica y que sea de tipo formal. Entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar este material. ¿Me confirman si logran apreciar la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces, digamos, lo que son los objetivos y vamos a ocultar esto. Y vamos a definir entonces qué es una carta. De acuerdo al concepto, se habla que es el medio que tenemos para comunicarnos de forma escrita a una persona. Digamos que la carta comúnmente hubo una época donde fue muy demandado este servicio, pero con la venida de la tecnología y digamos el tema de otras herramientas que nos facilitaron esto, como el correo electrónico, como en el caso ahora de las aplicaciones de mensajería instantánea, nos han ayudado a, digamos, un poco dejar este tema. Pero ¿por qué es importante hablar del tema de la carta y así de otros documentos ahora en la actualidad? Supongamos que la mayoría de los presentes son jóvenes y quizás no han hecho mucho uso de esto, pero debería de ser algo de lo cual ustedes deberían de empezar a empaparse un poquito más. Y alguien me va a decir, pero bueno, pero es que mire, yo si necesito algo le escribo por WhatsApp, por ejemplo, a mi compañero o le escribo por WhatsApp a mi amigo, a mi amiga y empieza, digamos, a utilizar el tema de las redes sociales para poderse comunicar con esa persona. Pero hay que entender que esos servicios que ustedes están utilizando son servicios de alguna manera informales. Cuando Kaylin, por ejemplo, le quiere escribir a su compañera de grado o al compañero, puede utilizar cualquiera de esas redes sociales que ya se conocen.
Pero en el ámbito laboral, en el ámbito ofimático, se utilizan estos medios para poder formalizar la conversación. Anteriormente a todo este tema tecnológico, lo que utilizábamos era el tema de la carta, se llevaba al correo nacional y entonces colocaba usted para dónde iba a ir y se tardaba, ¿qué? 8 días, 15 días, meses, etcétera. Y de igual forma, después le tocaba que esperar otro mes o otros meses para poder recibir la respuesta. Ahora ustedes, por ejemplo, envían un mensaje por WhatsApp y ahí está, pero en cuestión de segundos, contestando la otra persona. Y obviamente la tecnología también ha generado otros temas polémicos, como en el caso de esto de contestarnos un tanto rápido, ¿no? Porque al final, cuando nosotros escribíamos una carta y la enviábamos, pues no sabíamos si había llegado a su final destino y si lo había leído la persona, que había dicho, porque teníamos que esperar mucho tiempo. Mientras que ahora, si no se contesta rápido el WhatsApp, se entiende que hay un desinterés sobre el mismo, el visto igual, y todos esos temas también se sumaron, digamos, a esto que ahora estamos viendo con el tema de la tecnología. Pero aquí más o menos hay una estructura básica de lo que es una carta. Primero, lo que se coloca en una carta es la fecha. La fecha comúnmente va sesgada al lado derecho. Quiere decir que digamos, la fecha iría en este costado, más o menos por ahí, a la hora de escribirla. Y alguien me va a decir, pero ¿y yo puedo ponerla o la he puesto a este lado y no ha habido problema? Claro, pueda que usted haya escrito una carta y la haya escrito con esas características, pero nadie nunca le dijo también que si estaba buena o estaba mala, ¿verdad? Mientras que ahora podemos aprender de una forma escalonada cómo elaborar este tipo de documentos y formalizarlos. Otra de las cosas importantes es el tema del saludo. El saludo tiene que ser algo corto y ya vamos a ver que hay diferentes tipos de saludo. También está el cuerpo, que es lo que envuelve ya el contenido de la carta. Y por último está, digamos, el tema de en sí, la despedida. Siempre tenemos que hacer una despedida también en el documento. Y ya que, digamos, se entiende que sería lo último, sería el firmar quien envía la carta. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos características que podemos mencionar en el tipo de cartas. Hay más quizás, pero al menos para esta clase vamos a hablar de dos. Está la que es de tipo informal y la que es formal. En el caso de la que es informal, podemos, aquí mismo lo menciona, escribírsela a un amigo o a un pariente. Y fíjense que lo que dice aquí es bien importante y por eso es que ustedes deben de aprender cómo poder elaborar una y otra. Y esto siempre se los digo en clase y casi de todos los grupos siempre se los menciono, ya sea en el caso con los que estoy enseñándoles Word, con los que estoy enseñándoles PowerPoint o les estoy enseñando Excel, que siempre deben de aprender a contextualizar las cosas. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, estoy hablando en clase con mi maestro, con mis compañeros, voy a tener una forma de comunicarme, un lenguaje diferente a cuando, por ejemplo, estoy departiendo con mis amigos en la escuela, en el receso, etcétera. Pero por eso es importante siempre contextualizar. Hay personas que no hacen esto y lo mismo pasa a la hora de la escritura. Por ejemplo, cuando ustedes escriben, y me imagino que algunos han de tener alguna forma particular de poderse escribir, y si ustedes vienen y escriben en el grupo de WhatsApp o me escriben a mí así, quizás no se vería tan bien porque no estamos en el contexto del cual usted está haciendo uso de cómo lo está escribiendo. Mientras que si usted tiene un grupo y se llama amigos o qué sé yo, puede empezar a escribir de una forma informal y todo el mundo va a escribir así. Por ponerles un ejemplo, si ustedes escriben en el grupo de donde están, por ejemplo, de la escuela, del colegio, de la universidad, aún para este curso, deberían de tener el cuidado de escribir bien las palabras
y también de cuidar la ortografía. ¿Por qué? Porque están en un formato formal. Pero quizás con unos amigos y todo lo demás, no es que vayan a ustedes a escribir o vayan a omitir el tema de la buena escritura, pero tal vez se les puede ir, quizás que algunos no pusieron una coma, no acentuaron algo, qué sé yo, pero no hay mucho problema. Entonces lo mismo pasa con este tipo de documentos. Fíjense que con el tema del currículum, aquí en la evaluación que les he dejado, me he dado cuenta justamente de lo que les estoy mencionando, de que no contextualizan muchas veces las cosas. Algunos han utilizado palabras que es como de una jerga un poco más de amigos, pero para poder escribir ustedes un documento formal como el currículum, no tendrían ustedes que utilizar ese tipo de vocabulario. Cuando me refiero a jerga, jerga es como la forma en que nosotros nos dirigimos o hablamos con otras personas. Es como el famoso caliche que le llamamos en El Salvador, que muchas veces no contextualizamos. Entonces, en el caso cuando ustedes escriban una carta y sea de tipo informal, podrían usar estas. No estoy diciendo que es una regla, pero podría ser una sugerencia. Por ejemplo, dice que tiene un tono informal, se escribe con un poco más de confianza. Por ejemplo, el tema es más personal, se puede escribir de tú, aunque no comparto mucho eso, pero podría ser. Pueden usar la fecha corta, o sea, pueden colocar, por ejemplo, 19 pleca 04 pleca 2023 y esa sería la fecha, pero esto es para el formato informal. En el caso de los encabezados y la despedida puede ser informal, que te vaya bien, ahí nos vemos, etcétera, algo así un tanto más informal. Mientras que si contextualizamos lo que estamos hablando, cuando lo hacemos en un formato más formal, tenemos que utilizar, digamos, como ciertas palabras que ya están enmarcadas en algo que podemos utilizar. Por ejemplo, se escribe a alguien, dice superior o de poca confianza. ¿Qué quiere decir? Usted a la persona que le va a escribir debe de entender que es una persona de respeto y a la cual usted no conoce mucho como para poder empezar a hablarle de vos, de tú, etc. Siempre tiene que utilizar la parte formal. Luego, el tema es más serio, claro que sí, porque de repente le está pidiendo, por ejemplo, un aumento salarial a su jefe, le está pidiendo que le cambie de horario, le está pidiendo, por ejemplo, al director de su centro de estudio que le dé un permiso de 15 días, o sea, es algo más formal. Y ahí sí vamos a utilizar la fecha larga. ¿Cuál es la fecha larga? La fecha larga sería, por ejemplo, miércoles 19 de abril de 2023. Esa sería, digamos, la fecha que deberíamos de escribir en la carta formal. Y esta también tiene un encabezado que es de tipo formal, o sea, tienen que escribirle señor, señora, licenciado, doctor, etcétera. Todos esos términos lo van a utilizar para escribir la carta formal. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la fecha, que se escribe día, mes y año, en ese ejemplo, 4 de mayo de 2019. Eso sería para el caso de la que dijimos que era formal. En el caso de la informal, como yo les decía, podríamos escribir 19 pleca 04, pleca 2023 o 23, como quieran, y también es válido, pero porque está en un formato informal. Luego viene la parte importante, y aquí quiero que se tomen un tiempo y entiendan más o menos esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser lo más básico que ustedes pueden tener, porque alguien puede decir, imagínate que la clase de ahora o el ingeniero hacer una carta nos enseñó, pero yo he tenido aquí a veces en formato presencial alumnos, les doy un pedazo de papel o una página de papel y les digo, vaya, vamos a elaborar una carta y no saben ni por dónde empezar. Y esas cosas son básicas. Eso es como que usted me diga que a estas alturas todavía no se puede la tabla del 2, ¿verdad? Entonces es algo muy básico. ¿Por qué? Porque estas cosas no deberían de, digamos, echarle la culpa, por decir así, a la tecnología, porque ahora me pueden decir ustedes, pero es que mire, ahora yo solo busco tal cosa
y lo voy a encontrar, lo copio en Word, lo imprimo, le cambio el nombre, ya estuvo y listo. Pero justamente por eso es que les estoy enseñando esto, porque la tecnología obviamente nos ayuda, pero nos ayuda, no quiere decir que sustituya el conocimiento, sino que al contrario, lo debe de reforzar. Entonces que un alumno, por ejemplo, de séptimo grado, de octavo grado, aún de sexto grado, porque por ahí lo enseñan, no sepa, por ejemplo, cómo elaborar una carta, no sepa la estructura de una carta, es un poco preocupante. Y aunque cuando vaya a la computadora va a poder elaborar un documento, pero si no tiene la estructura de nada sirve. Y también hay otro problema, que cuando ustedes están frente a la computadora empiezan a escribir, se van a dar cuenta que el otro problema es también que Word les va a corregir las palabras, pero no les va a decir que deben de escribir. Entonces ese es un problema, porque de repente, bueno, ¿y cómo le escribo? Y empezamos a escribir lo que decíamos en la diapositiva anterior, de que no contextualizamos y empezamos a hablarle a la otra persona como si fuera el amigo o como si fuera, digamos, algo que no está formalizado. Entonces, por eso siempre tenemos que contextualizar los documentos que son de tipo formal y los que son de tipo informal. Y esa va a ser la forma que nosotros nos vamos a dirigir. Y en este caso, por ejemplo, el apartado que menciona del saludo, habla que en el caso del informal podríamos utilizar como querida María, querido Andrés, mi querida amiga, queridísimo primo, apreciado abuelito. Podríamos utilizar eso, pero en un contexto informal. Mientras que si nos vamos a un contexto mucho más formal, entonces ahí sí utilizaríamos las palabras que ya dijimos. Por ejemplo, señor Sánchez, señor Pérez, distinguida señora, muy señor, o sea, licenciado. Si es un diputado le tienen que escribir diputado, si la van a escribir al presidente le tienen que poner señor presidente, si le van a escribir a un doctor, tienen que hacer mención siempre a estas palabras, porque las palabras estas denotan, digamos, un tanto de respeto a la persona que nos estamos dirigiendo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando elaboramos los documentos, siempre, insisto, debemos de contextualizar y ver a quién se lo estamos enviando. Por ejemplo, si ustedes van a elaborar el documento, la carta, a su mamá, pues obviamente va a ser un tanto más informal, porque tal vez la estructura como tal, su mamá no se la va a estar evaluando o no le va a estar diciendo, bueno, por ejemplo, Kaylin no escribió bien la fecha o escribió la fecha corta, cuando lo correcto es escribir la fecha larga. Dudo mucho yo que su mamá empiece a corregir eso. Mientras que cuando se envía un documento formal, las personas, y dependiendo quién la esté enviando, claro que se hace la crítica porque se supone que tendríamos que poder escribir, digamos, los parámetros mínimos necesarios para entender cómo es una carta, ¿no? Entonces se hace eso. Entonces por eso es que ahora, después de esta clase, ustedes van a entender cómo elaborar una carta que sea de tipo informal y cómo hacerla cuando sea formal. E insisto, el tema de las cartas, quizás en el medio actual cualquiera pensaría de que ya no son vigentes o ya no se utilizan. Pero en el medio, digamos, laboral y en el medio ofimático, en las oficinas, se utiliza mucho. Porque, por ejemplo, yo le puedo enviar una carta a Cristian, por ejemplo, digamos, yo soy el alumno y él es el maestro y le puedo enviar una carta. Pero en el caso de enviarle una carta, no se la puedo enviar en un formato informal, porque la persona que me estoy dirigiendo es una persona que tiene que ser de tipo serio, entonces le tengo que poner un formato formal como aparece acá. Entonces, tomen en cuenta siempre eso a la hora de ustedes poder hacer los documentos. Si ustedes tienen, por ejemplo, dudas de qué palabras pueden utilizar, pueden apoyarse, como les decía, de sitios donde hay palabras que pueden ejemplificar los nombres que pueden utilizar para este tipo de documentos. El otro apartado del que estamos hablando, que compone la carta, es el cuerpo.
Y aquí habla, por ejemplo, que el cuerpo en sí es de lo que se va a tratar, de lo que estamos escribiendo la carta y cuál es el fin de la carta como tal. Entonces, si por ejemplo dice, recuerda, si es formal se usa usted, si es informal puedes usar tú, vos, etcétera, pero siempre contextualizando igual, porque también sería como un tanto extraño que ustedes quieran elaborar, y de hecho puede pasar, que ustedes quieran elaborar una carta y que esa carta le pongan un formato formal a la hora de escribir el saludo, pero ya en el cuerpo ahí escriben así como le escribimos al amigo, ¿verdad? Entonces ahí ya no aplicaría eso. Deben de entender siempre ustedes que si el documento es formal, el saludo va a ir formal y el cuerpo también por ende tiene que ir en ese mismo formato de formal. También habla de que debe dejar cierta sangría, que sería como el espacio, porque de repente se entrega así, porque en algunos lugares, por ejemplo, van a guardar todas estas cosas y entonces le pueden poner un anillado, le pueden poner un faster o algo para poderla guardar. Eh, las siguientes expresiones, y esto es muy importante, cómo podemos ayudarnos para distinguir las partes a la hora de escribir lo que es el cuerpo del documento. Por ejemplo, en la carta, para formular la opinión, dice, podríamos colocar o utilizar nosotros, le recomiendo, propongo, le pido, le sugiero. ¿Por qué se escriben esas palabras? Porque es lo mismo que les estaba diciendo, que la tecnología debe ser algo que a nosotros nos pueda ayudar a sumar el conocimiento, no a sustituirlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces usted puede utilizar la computadora, puede ser muy diestro a la hora de digitar y etcétera, pero el problema es que a la hora de sentarse frente a la computadora y querer elaborar un documento, le van a faltar ideas y muchas veces lo que nos falta también es vocabulario. Entonces por eso es que aquí se sugieren estas que, imagínense que hay un problema, entonces miren, exponen el problema ustedes y entonces luego escriben, ¿no? Le recomiendo, licenciado, que pudiera tomar en cuenta estas y estas sugerencias y empiezan a hablar de lo mismo. O lo que dice aquí, le puedo sugerir, pero no es en un formato de mandato, ¿verdad? No le puede decir, mire, yo necesito que me ponga esto y ya así, así. No, porque está nada más haciendo proposiciones. En el caso de la otra, que es para formal, también podemos, digamos, introducir ciertos argumentos como cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Dado qué? Por lo tanto, es decir, son palabras claves. Ojo, esto no es una camisa de fuerza que deben de utilizar. Estas solo son ideas que ustedes pueden utilizar para empezar a armar la idea sobre el cuerpo del documento. Hay que entender esto también, que cada quien tiene su propia forma particular de escribir, pero siempre debe de tener los cimientos o las bases de que siempre el contexto no lo debe de olvidar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que le gusta escribir mucho también y entonces pasa eso, que de repente se está escribiendo mucho, está dándole muchas vueltas y vueltas a las cosas y entonces de repente nunca llega a la idea principal. Y aunque ahora pues estos documentos ya no es como antes que le cobraban hasta por la letra que escribía, también es importante que ustedes el mensaje siempre lo dejen un tanto escueto, o sea, corto, para que cuando la persona lo lea en pocas líneas ya entienda lo que usted está pidiendo. Y para resumir y también para concluir, también nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, es importante, es necesario, es urgente, todas esas palabras que podrían denotar como esa parte final y dejando entrever que va a haber algo más todavía, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué va a ser importante? Es importante que podamos tener una próxima reunión. Es necesario que nos reunamos. Es urgente y entonces por ahí va la cosa. Pero siempre deben de tener en cuenta palabras como estas. Insisto, no es
de que éstas sean de obligatorio cumplimiento. Pero son ideas que a ustedes les pueden ayudar para no, digamos, empezar a vacilar a la hora de escribir y tampoco no caer en el error que estábamos hablando, que le empezamos a hablar a las personas como en nuestra propia jerga, que hablamos con los compañeros, que hablamos con los amigos, etcétera, sino que debe ser algo que entienda la otra persona y que a la vez también sea fácil de digerir. Fíjense que aquí, por ejemplo, está una estructura de una carta. Si ustedes se fijan, lo que yo les decía, esta como es de tipo formal, la fecha va sesgada siempre a la derecha y es una fecha larga. Si ustedes se fijan, bueno, aquí todavía le pudieron haber agregado también el día, por ejemplo, le pudieron haber colocado sábado 16 de junio del 2014, qué sé yo, pero le dejaron 16 de junio del 2014, está bien. Si fuera, por ejemplo, informal, ¿cómo le hubieran colocado, Kaylin? ¿En qué parte, ingeniero? En la fecha, ¿cómo le hubieran dejado? Pues en la fecha, Ajá, si fuera de tipo como, informal. como 16 ¿qué? 16 del 07 del 14, Ajá. ¿Separado por qué cosa? por plecas. Por plecas podría ser. Esa sería una versión corta, pero para una carta de tipo informal. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Kenny. En el otro apartado, por ejemplo, como esta la que estamos viendo en pantalla es formal, se habla del saludo y el saludo dice estimada señorita Alba Terrícola, o sea, y ese es el apellido. Ahora, esto que estamos viendo siempre debe denotar, digamos, respeto hacia la otra persona. Entonces, por eso, señorita, señora, señor, etcétera. Y si ostenta algún cargo también, ahí también lo podrían colocar ustedes. Vean lo que dice Cristian, ¿está por ahí? Cristian. Creo que no le escuchamos, Cristian. Beatriz, ¿está por ahí? No. Sí, ingeniero. ¿Me hace el favor de poder leer el cuerpo de la carta, por favor? Bueno, mediante la presente carta me dirijo a usted para informarle que al término de su vida le haremos algunas preguntas de interés general. Estas son: ¿era justo con sus padres? ¿Sintió que compartió su felicidad con los demás? ¿Aprendió a expresar su rabia sin dañar a su gente? ¿Soñaba que el mundo ideal podía construirse en la tierra? Por último, ¿pensaba en alguien más que en usted cuando miraba una puesta de sol? Con el fin de ayudarlo en sus reflexiones, le adjuntamos una selección con los mejores poemas de amor. Ok, muy bien. Sería ese, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Vaya, más o menos ahí, digamos, está como, le han dejado como el contexto de lo que se va a tratar la carta, ¿no? Y por eso dice, con el fin de ayudarle en sus reflexiones, le adjuntamos una selección con los mejores poemas de amor. Obviamente tiene que continuar y ahí dejar como los nombres de los poemas, por poner el ejemplo. Luego viene la parte de la despedida y donde dice lo saluda atentamente y luego de eso va a colocar el nombre y por último lo que sería la firma. Entonces, si ustedes se fijan, en ningún momento se utiliza, digamos, un lenguaje un poco así desordenado o informal, sino que siempre va un tanto más formal todo. Y es justamente porque el tipo de carta es eso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de la despedida, que es la otra parte. Y aquí, por ejemplo, tenemos la diferenciación entre una y otra, tanto para la informal como para la formal. Vean la informal, dice con cariño, o sea, con cariño me despido de ti, Kaylin, por ejemplo.
Besos y abrazos y el nombre. Te mando un abrazo, etcétera. Saludos, pone también. Te cuidas, que es muy común utilizar esta también. Que estés bien, que te vaya bien, hasta luego. Son palabras que vamos a utilizar cuando sea de tipo informal. Nos estamos escribiendo, esta también es bastante común. Luego tenemos otra que, por ejemplo, es la formal. Y ahí utilizan mucho la de atentamente. Atentamente, Kaylin Stephanie Ronquillo, por ejemplo. Se despide de usted Beatriz Aguirre. Esperando escuchar de usted, y ahí va el nombre de nuevo. Cordialmente y el nombre. Y por último, pues vamos a colocar lo que sería, digamos, está bien, Cristian, no hay problema. Ya me imagino que es por la señal, quizás también. Ahí nos compartía Cristian que ha tenido problemas con la conexión. Muy bien, luego tenemos la parte de la firma. Y aquí dice solo tu nombre, apodo, que no creo que, bueno, cuando es informal sí, ¿verdad? Apodo o diminutivo, por ejemplo, Francisca, Panchi, Fran, solamente le vamos a colocar eso. Pero cuando vamos a hacerla de tipo formal, no podemos hacer, digamos, lo que veníamos diciendo anteriormente, que no podemos formalizar todos los aspectos anteriores y en la última vamos a terminar escribiendo, bueno, nos vemos luego Francisca o Panchi o qué sé yo. No, ¿verdad? La licenciada Francisca Gutiérrez, hay que colocarle licenciada Francisca Gutiérrez porque así se llama, de acuerdo al contexto formal, ¿verdad? Si no le ponemos pues Francisca nada más. Ahora, en el caso del nombre, por ejemplo, de tu nombre y apellido, ahí sería, por ejemplo, Francisco Hernández. Y muchas veces también tienen algún cargo que ostenta y entonces tendrían que colocarlo en la parte de abajo justo del nombre completo, porque ese es otro tema también. Y aquí quiero también hacer una aclaración. Cuando, y esto también entra en el contexto, siempre contextualicen todo. Si ustedes se van a escribir con los compañeros, con los amigos, con la novia, con el novio, con lo que sea, pueden escribirse, por ejemplo, digamos que solo van a escribir un nombre o van a escribir el diminutivo, como dice acá, y le pueden escribir un apellido, qué sé yo. Le pueden poner Panchi Hernández, digamos. Pero ojo, cuando sean documentos formales, nunca, pero nunca, olviden que deben de escribir el nombre completo y el nombre con el cual usted está registrado en esos documentos que existen, ¿no? El DUI, etcétera. Porque esto es muy común también, porque fíjense que a mí, por ejemplo, dice alguien, yo me llamo Francisco, pero a mí me gusta que me digan Chico, entonces yo me voy a colocar solo Chico Hernández. No, porque ya para algo formal no aplica. Eso aplicaría, digamos, para cuando ustedes quieran hacer algo que sea informal. Entonces, el nombre siempre debe de ir completo. ¿Por qué? De hecho, hay gente que así, o hay lugares donde son tan formales que al nombre, digamos, hasta le piden que le agreguen el número de DUI. Justamente por eso, porque quieren formalizar tanto el documento que esa persona que está escribiendo asumen que Francisco Hernández P va a tener un número de DUI porque existe, no es que alguien se lo inventó ahí. Y también esta parte, por eso hasta lo he dejado en rojo, es porque también, como estamos hablando de un documento y estamos hablando a la vez del tema tecnológico, y uno de los problemas más graves que estamos enfrentando actualmente en la sociedad actual es que estamos olvidando por tanto, digamos, por tantas herramientas tecnológicas que existen, estamos olvidando el hacer el buen uso también de la ortografía. Entonces, no, yo escribo aquí en Word y no hay problema porque Word me lo va a corregir. Eso está bien, porque es una herramienta que le va a ayudar, como dijimos al inicio de la clase,
que la tecnología está para ayudarnos, pero para ayudarnos a reforzar nuestro conocimiento. Pero la tecnología no puede sustituir el conocimiento que ustedes deben de adquirir. Entonces, digamos que yo a la hora de escribir una palabra en Word, pueda que no sepa cómo se escribe bien. Y entonces a la hora de escribirla ya viene Word y el autocorrector me lo va a corregir y yo ya coloco la palabra correcta y listo, ya estuvo, no hay problema. Pero ¿qué va a hacer cuando empiece a escribir un documento grande? ¿Va a esperar que Word le empiece a corregir todo? No se va a poder. Porque algunas palabras, imagínense que ustedes empiezan a escribir, por ejemplo, palabras que son de aquí de El Salvador, netamente de El Salvador, palabras que están en náhuatl. O sea, Word no les va a entender eso. Tienen que ustedes conocer cómo se escriben las palabras. Y por eso es que siempre, cuando de esto se trata, siempre les hago la reflexión de que no se acostumbren a que Word o cualquier editor de texto les va a empezar a sustituir el conocimiento que ustedes pueden tener de cómo se escriben bien las palabras. Eso por un lado. Lo otro también, que Word no les va a ayudar, y aunque ahora por ahí ya anda el otro tema importante también, que de seguro ya ustedes escucharon, que es el tema de la inteligencia artificial, y que ya no vamos a tener ni siquiera que escribir, porque solo le vamos a decir, mira, necesito que me hagas una carta que vaya dirigida, por ejemplo, a la licenciada Beatriz Aguirre, que es la doctora encargada del hospital de Aguachapán, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esta herramienta, va a venir la inteligencia artificial de la aplicación y me va a elaborar la carta, y yo simplemente tengo que colocar mi nombre, si es que no me lo coloca tan bien, y le voy a dar a imprimir. Ajá, pero ¿cuál va a ser el problema de todas estas herramientas? Que nos va a generar un acomodamiento y se nos va a olvidar pensar por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un documento, por ejemplo, esta que es una carta o cualquier otro documento, las palabras nos las va a ayudar el editor de texto, qué sé yo. Pero el problema va a ser la idea, cómo plasman ustedes las ideas o cómo organizan sus ideas para poder elaborar el documento. Entonces ahí está el detalle. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo, miren, necesito que hagan un ensayo de, por ejemplo, cómo está el calentamiento global en una ciudad determinada o en El Salvador, ustedes se pueden meter a internet y pueden descargar documentos y todo. Pero si yo les empiezo a buscar un lugar, por ejemplo, les digo Cantón El Pital, por ejemplo, y pueda que no haya ningún estudio del Cantón El Pital, a ley tienen que ustedes pensar y ver cómo van a plasmar esa información. Entonces, esa es la idea que yo me gustaría que en el futuro no dejaran de perder ustedes, de que tienen que aprender, y que las herramientas como la que les estoy mencionando, inteligencia artificial, editores de texto y todas estas herramientas se sumen para que a ustedes les ayude a poder seguir generando conocimiento, no para sustituirlos. Y fíjense que un día alguien me preguntó de uno de los otros grupos que qué va a pasar en el futuro con este tema de la inteligencia artificial, si se van a perder empleos. Y siendo honestos, creo que sí, se van a perder empleos, pero también algunos se van a perder porque son, digamos, empleos un tanto monótonos, y entonces una aplicación fácilmente los va a poder sustituir. Pero otros empleos se van a perder también porque no estamos aprendiendo. Entonces, en la medida de que usted esté más capacitado, y eso no lo digo solo por el ámbito laboral, porque muchas veces lo enfocamos ahí, ¿verdad? Lo enfocamos solo en el ámbito laboral, sino en todas las áreas que ustedes quieran. Si ustedes no suman o no siguen aprendiendo, en algún momento pues va a aparecer una herramienta, más adelante van a aparecer los robots, no dudo, y los van a sustituir. Y les voy a poner un ejemplo que ahorita creo que algunos ya se percataron. Si ustedes van al súper, y no es que me estén haciendo ahí el patrocinio, pero por ejemplo ustedes van a esta de la despensa de Don Juan,
Y yo creo que en otros, les digo este porque es el que he visto, pero me imagino que ya en otros también está. Y usted llega, antes o normalmente uno llega y hay una cajera, usted pasa el producto ahí por el lector de las barras, le aparece cuánto, le cobra, etcétera. Ahora ya, por ejemplo, tienen un servicio que usted pasa con sus propios productos y agarra la pistola y empieza ¿cómo se llama? A contabilizar todo lo que lleva. Y hay una maquinita que le va contando todo, le da a imprimir, le da un recibo y simplemente se va para donde está una cajera, le muestra el recibo y ya, sin hacer la cola que comúnmente estamos haciendo. Entonces, díganme ustedes si en algún momento no, esa persona que está recibiendo el ticket, no le podríamos agregar, digamos, otra habilidad a la herramienta que ya está y obviamente va a sustituirse. Yo no lo dudo. Porque esto digamos que son pruebas pilotos y en algún momento esa persona que nos está tomando el ticket ahorita ya no va a estar. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que estas personas entonces va a ser sustituida por una herramienta, sí, pero también esas herramientas van a necesitar de mantenimiento, van a necesitar en algún momento de resolución de problemas. Y entonces ahí deben de estar siempre los humanos. Entonces, no es que estas tecnologías nos vayan a sustituir completamente a nosotros, sino que lo que va a pasar es que si nosotros nos seguimos sumando, nos seguimos aprendiendo, pues entonces obviamente nos van a ir aislando todas estas tecnologías y de alguna manera cuando ya estemos acorralados, quedamos fuera. Así que yo les invito siempre a que traten de ir sumando sobre todo, ¿no? Acuérdense que el conocimiento nunca cae en sacos rotos, en algún momento siempre de algo les va a servir lo que aprenden y quizás ustedes ahorita están aprendiendo esto y tal vez no están dentro del medio, pero ustedes nunca saben cuándo, en el caso de Kaylin tengo entendido que va a estudiar todavía, los demás no sé, pero en algún momento les va a tocar, ya sea para cuestiones de trabajo, para cuestiones de estudio o para que de repente ustedes también quieran a partir de todas estas herramientas tecnológicas emprender un propio negocio. Y entonces ahí viene el otro problema, que muchas veces pensamos que la gente que es emprendedora pues solo se dedica a poner un negocito y a vender y eso es todo. También tiene que llevar todas sus cuentas y hacer sus cuentas, porque si no, no tendría razón de ser de que la persona esté vendiendo y si no le genera ganancias. ¿Cómo van a hacer eso ustedes? También haciendo uso de tecnologías como esta para elaborar fiches, para elaborar, por ejemplo, el informe de cuánto ha gastado, de las ganancias, todas estas herramientas ofimáticas. No sé si tienen consultas ahorita, dejamos este espacio para consulta. Kaylin. Beatriz, dígame. Sí, ingeniero. Bueno, la consulta no es de esta clase, es acerca de la tarea anterior que usted nos dejaba de una línea de tiempo que debemos realizar acerca de los sistemas operativos. Ah, sí, La consulta es, ¿la tarea se la vamos a enviar al grupo de WhatsApp o a Google Chat? Google Chat. Hay que Va recordar a estar. que siempre en el caso de las tareas, sí enviémoslas siempre por Google Chat porque es un poco más cómodo por un lado y otro también porque la capacidad de poder compartir archivos ahí es mucho más grande. Entonces, siempre que, si yo no les llegase a especificar, entonces ustedes siempre me lo envían por Google Chat. Gracias, ingeniera. Por el momento de esta clase, creo que ha sido bastante entendible. Y sí, no tenía mucho conocimiento acerca de cómo elaborar una carta y por el momento usted ya me enriqueció, ¿verdad? Con esa información y creo que ya sería mejor alguna necesidad que desee elaborar un documento así. Gracias, ingeniero. Muy bien Beatriz, y qué bueno que les sirva, digamos, lo que hemos compartido con ustedes. Kelly, no sé si tiene preguntas. En la parte de la firma, ingeniero, de la carta, hay que escribir, en la firma hay que escribir todo el nombre completo. No le escuché muy bien, Kelly. ¿Se me hace el favor de repetirme?
Que si en la parte de la firma, en la firma que lleva la carta, hay que escribir todo el nombre completo en la firma. Eh, vaya, bueno, entiendo que usted todavía, me imagino que no tiene documento formal, pero cuando usted se le habla de firma es que usted escribe su nombre completo, así por ejemplo, Kaylin Stephanie Ronquillo García, y luego pues tiene que hacer ahí una firma, inventarse, si no es que la tiene, inventarse una firma y entonces hace, digamos, como si fuese un dibujo de su firma y eso es lo que queda ya plasmado. Cuando usted va a sacar un documento formal como el DUI, ahí ya le enseñan cómo, o tiene que llevar usted ya cómo va a hacer una firma y entonces esa es la firma que va a estar utilizando de ahí hasta donde quiera cambiarla para poder, digamos, de alguna manera validar que esa va a ser su firma y validar junto con el nombre los documentos que vaya a firmar, Kaylin. Ah, sí, porque hay veces que en la escuela nos piden firmas y yo solo firmo con mi primer nombre. Correcto, porque quizás ahorita porque no tiene una firma o no ha diseñado una firma y puede escribir solo Kaylin, digamos que esa sería su firma ahorita, pero cuando ya sea un documento formal se habla, siempre debe escribir su nombre completo y en la parte de arriba, por decir así, colocar lo que sería la firma. Ahorita vamos a ver un ejemplo en Word para que más o menos les quede a ustedes una idea de lo que pueden hacer con el tema de la firma, ¿le parece? Está bien. Muy bien. Muy bien, vamos a venirnos aquí a Word y aquí es como en la televisión, ¿verdad? Que ya tenemos preparados los ingredientes. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una carta formal. Y aquí voy a acercarla un poco para que me ayuden con la lectura. Vamos a ver. Vamos a ver, Kaylin, ayúdame con la lectura, por favor. Querida licenciada, le escribo esta carta para pedirle que brinde apoyo financiero porque actualmente estoy discapacitado y no puedo trabajar. El incidente ocurrió en el departamento de fabricación de productos. Esta es la empresa para la que trabajo. Esto se debe a que varios de mis compañeros y las propias máquinas recibieron golpes mecánicos muy fuertes y se convirtieron en una de las empresas más afectadas. He buscado la ayuda de medidas generales que el gobierno pueda utilizar en salud, pero no obtuve una respuesta inmediata que me ayude a solucionar el problema. El caso es que no puedo seguir perdiendo más tiempo, porque no tengo dinero para mantenerme. Por eso decidí enviarte esta carta, esperando que me puedas proporcionar los gastos médicos necesarios para ayudarme a recuperar y conseguir otro trabajo lo antes posible. Si crees que es necesario, puedo proporcionarle documentos suficientes para verificar mi caso. Sin más preámbulos, muchas gracias por su valioso tiempo. Espero atentamente su pronta respuesta. Un cordial saludo. Ok, un cordial saludo. Y vea aquí un poco respondiendo a su pregunta, Kaylin. Aquí dice firma. Entonces ahí hacen como unos garabatos, como le llamamos nosotros. Nos inventamos una firma a partir del nombre. Y entonces la colocaríamos acá. Y en la parte de abajo vamos a colocar el nombre completo. Por eso dice nombre del solicitante, que sería nombre completo. Y también podemos agregar, digamos, otros datos como el número telefónico. ¿Por qué se agrega el número telefónico? Porque muchas veces ya la respuesta ya no la hacen por vía carta, sino que le pueda que le llamen a usted. Si en dado caso también tiene un correo electrónico, también podría agregar un correo electrónico abajo, acá en esta parte, para que por ese medio le puedan contestar. Y fíjense que aquí viene la otra parte que yo les decía, número de identificación. O sea, en este caso sería el número de DUI. Con el número de DUI ustedes están validando que ese nombre existe, que esa persona existe y que no es una carta que mandaron así al azar. Pero en la lectura como tal de la carta, vean aquí, por ejemplo, han colocado la fecha, la han colocado en este caso completa. Nosotros la vamos a colocar de acuerdo a lo que vimos a este costado para que se vea un poco mejor.
Y aquí pues prácticamente está lo que hablaba con respecto a los inicios de la carta. Pero Beatriz, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. En la lectura que hizo Kaylin, ¿encontró algún error? No, o sea, no, no, no como lo leyó ella, sino en lo que leyó. La verdad que creo que sí, ingeniero. Lo que más que todo es en las expresiones, quizás podría decirse por del argumento, ¿verdad? Porque había momentos en que la trataba como de usted, con respeto, y Ajá. había momentos en que se dirigía de tú. Ok, perfecto. Yo creo que entendió el mensaje entonces. Es justamente lo que yo les estaba diciendo, que debemos de tener, obviamente me imagino que esta persona ha de ser conocida de la otra, pero cuando le está escribiendo, como ustedes dicen, tiene como ese conflicto que de repente la está formalizando, pero después le dice, como que la trata un poco más de confianza. Eso en el contexto normal, actual, no debemos de hacerlo, ¿verdad? Siempre debemos de tener en el entendido que si lo vamos a hacer formal, pues entonces vamos a seguir con esa misma línea. Y si lo vamos a hacer informal, que es como más de amistad, pues entonces lo vamos a hacer por ese lado. Pero honestamente, si nosotros hacemos la lectura del documento, se pone un poco raro porque de repente la está tratando de una forma y luego de la otra, como ustedes dicen. Entonces aquí, digamos, esta podría ser, quitando lo que ya dijimos, una forma o un formato de una estructura de una carta ya en un ejemplo claro, ¿no? Esto ya es algo real y esto ustedes lo pueden, digamos, practicar. ¿Cómo lo pueden practicar? Y es bueno lo que dijo Beatriz, que de repente no tenía idea de cómo se elaboraban. Y eso está bien, pero ahí viene la otra parte. ¿Cómo ustedes van a poder superar el hecho de que no sabían? Tienen que practicarlo. Y para practicarlo, lo mejor es que ustedes se pueden, por ejemplo, compartir una carta con alguien y tratar de colocar todos los aspectos que vimos en las diapositivas que pueden generar una carta. Y como yo les decía al inicio de la clase, quizás alguien va a decir, pero el ingeniero lo que nos enseñó ahora es elaborar una carta. Pero, como les decía, en el contexto tal vez de amigos y la escuela, quizás esto no sea tan relevante. Pero ya en el medio ofimático, en el laboral, las cartas siguen siendo y siguen teniendo un gran peso de importancia para el desarrollo de esto. Imagínense que ustedes quieran, por ejemplo, pedir que les arreglen la calle, que les hagan un puente, que les hagan, no sé, que les resuelvan un tema de agua que no tienen en un cantón. ¿Cómo creen ustedes que es el medio para poder llegar esa solicitud a las personas pertinentes? Se hace mediante una carta. Entonces, por eso es importante aprender a hacer estos documentos, porque también hay instituciones, como les decía yo, que son un poco serias y tan serias que hasta si no va de una forma, digamos con un protocolo, por decir así, elaborada la carta, ni siquiera se la aceptan a uno y se la rechazan. Entonces, yo espero que les haya servido este ejemplo, que vean y que qué bueno que entendieron también el error que está en esta, para que ustedes en el futuro ya no cometan esos errores y no vayan a como a mezclar, ¿no?, el tema de lo formal con lo informal. Fíjense que ya para ir terminando la clase, este día nos acompañaba aquí el licenciado Peña. No sé si tiene algunas palabras, licenciado Peña, que nos pueda compartir. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes. Un cordial Buenas tardes. saludo para ustedes, estudiantes, y al docente, por supuesto. Como les decía ya, el ingeniero, yo estoy acá pues un poco para poder escuchar en primera instancia la clase, para poder ver de qué manera nosotros como cooperativa
estamos ofreciendo estos cursos para ustedes y en efecto es una dicha poder estar aquí con ustedes. No está de más decirles de que estoy aquí por un motivo y es porque se están planeando nuevos proyectos en el centro de formación, se están planeando viendo la posibilidad de implementar nuevos cursos. Entonces, más nada que motivarles, más nada que decirles de que ustedes están aquí para aprender. Yo soy resultado de muchos cursos que pasé en mi vida y ahora pues estoy acá a cargo de este departamento grande. Así que les motivo, les animo, siempre estén presentes en la clase, siempre estén al tanto con sus tareas. No está de más decirles de que por medio del docente sus comentarios, los comentarios de sus padres de las clases pueden llegar a mi persona y poder solucionarlo. Así que jóvenes, un gusto, de verdad, sigan adelante. Muchas gracias, licenciado. Un gusto también poderle saludar. Bueno, me retiro entonces, me retiro. Nos vemos pronto seguramente, docente, y hasta pronto. Muy bien, un gusto haber estado entonces con ustedes. Nos vemos, licenciado, cuídese mucho. Y para los demás, pues nos vemos en una próxima clase, primero Dios. Cuídense. Gracias, feliz tarde.